Buen día, en este video les voy a traer o a explicar lo relacionado con mecanismos de endurecimiento. Vamos a ver una introducción y posteriormente vamos a ver temas que involucran a estos mecanismos, que es difusión y deformación. Tenemos los mecanismos de endurecimiento, pues son técnicas o procesos los cuales experimentan los materiales que permiten la formación de defectos. En este caso, pues, ¿qué tipo de defectos? Lo que buscamos es generar dislocaciones, que ya lo habíamos mencionado en un video previo, que actúan como o que pueden actuar como límites para los deslizamientos. Entonces, lo que buscamos aquí es de alguna manera generar movimientos internos de los átomos para generar esos defectos que permitan mejorar, en este caso, la propiedad de dureza. Recordamos que la dureza pues es básicamente qué tan resistente es la superficie a rayado o a ciertos impactos. Tenemos para eso el concepto de difusión. Hay que entender qué es la difusión para posteriormente entender los mecanismos de endurecimiento. Tenemos que la difusión es el mecanismo por el cual el material o la materia es transportada a través de ella misma. A lo que se refiere, pues es a lo que tenemos aquí en este esquema del lado izquierdo. Tenemos un arreglo de átomos de un material A, un arreglo de átomos de un material B. Generamos las condiciones necesarias para que los átomos se vayan transportando hacia los espacios disponibles del material B, como lo vemos en esta parte, en esta figura. Vemos cómo se van desplazando esos átomos y van llenando los espacios disponibles del material B hasta llegar a un punto, por decirlo de alguna manera, de equilibrio. Nosotros, ¿cómo llegamos a generar ese traslado, ese transporte o ese movimiento de átomos? Pues necesitamos generar alguna energía que excite o que permita el desplazamiento de estos átomos, y en este caso puede ser a través del calor. Si nosotros aplicamos el calor adicionado con otras condiciones, se pueden generar este traslado o este movimiento de un material hacia otro. Bien, vamos a tener dos tipos de difusión o dos mecanismos de difusión. En este caso tenemos difusión por vacancias o sustitucional y la difusión intersticial. Vamos a revisar cada una de ellas. Tenemos la difusión por vacancias o sustitucional. Vamos a leer y posteriormente explicamos este esquema. Dice, los átomos pueden moverse en las redes cristalinas desde una posición a otra si hay suficiente energía de activación proporcionada por la vibración térmica de los átomos y si hay vacancias u otros defectos cristalinos en la estructura para que ellos lo ocupen. Bien, entonces menciona aquí lo que habíamos comentado, necesita algún tipo de energía de activación. Esa energía de activación pues puede ser los cambios de temperatura o incremento de temperatura principalmente, que va a generar que empiecen a vibrar los átomos y esa vibración va a generar que busquen o que se pueda generar el proceso de difusión o el traslado de ese átomo hacia otro lugar. En este caso, como estamos trabajando con el mecanismo de difusión por vacancias, recordamos lo de los defectos puntuales, principalmente lo de vacancias, que eran espacios que existían o que existe en una red cristalina. Esos espacios pueden ser ocupados por algún otro tipo de átomo o ion. En este caso, a través de un proceso en el cual está involucrado un incremento de temperatura, nosotros podemos hacer que este átomo vaya y ocupe esta vacancia del otro material, como lo estamos viendo en esta parte. Empieza a haber un desplazamiento de los átomos, empieza a haber una ocupación de las vacancias y un movimiento dentro de los materiales de los átomos que permiten obviamente ocupar esas vacancias hasta llegar a un punto de equilibrio que es el que se muestra aquí, donde va a tener eh, la cantidad de material necesario tipo A con respecto a la otra material necesario de tipo B para generar esa estabilidad. Bien, eso es a lo que se refiere con difusión de vacancias. Nuevamente es ocupar esos defectos puntuales conocidos como vacancias a partir de un proceso principalmente térmico. Entonces empiezan a desplazar los átomos y empiezan a ocupar esas vacancias.
Tenemos ahora la difusión intersticial. Recordamos si los intersticios son los espacios entre átomos, no son huecos que deja un átomo, sino que son los espacios existentes entre átomos. Aquí observamos no tenemos ningún espacio dejado por un átomo. Sí tenemos espacio entre estos átomos, que sería esta región. Entonces vamos a leer y bueno, ya aclarando eso, ya posteriormente se puede entender mejor a qué se refiere con la difusión intersticial. Dice, se presenta cuando los átomos en las redes cristalinas tiene lugar cuando estos se trasladan de un intersticio a otro contiguo sin desplazar permanentemente a ninguno de los átomos de la matriz de la red cristalina. Entonces, leyendo con calma esto y entendiéndolo y recordando el concepto de intersticio, pues es básicamente lo que les comentaba al inicio de esta diapositiva. Tenemos los espacios entre los átomos, lo único que pasa es de que el átomo que nosotros queremos introducir en este material se va a introducir dentro de estos espacios. Obviamente el nuevo átomo tiene que ser mucho más pequeño que el de la red cristalina para poder ocupar sin ningún problema estos pequeños espacios. Si no, si es más grande que estos átomos, pues ya empieza a haber un desplazamiento y empieza a perder orden la red cristalina y eso podría generar cambios en las propiedades de los materiales y puede generar propiedades no deseadas. Lo que buscamos con ocupar estos espacios a partir de un átomo más pequeño es encontrar esas propiedades deseadas. ¿Y cuál es en este caso? Pues el endurecimiento de un material. Entonces aquí tenemos este ejemplo, cómo se va desplazando el nuevo átomo a través de estos espacios sin modificar la posición de los átomos o de la red cristalina ya existente. Aquí tenemos otra representación más general de lo que es la difusión intersticial, que nos indica átomo intersticial que se difunde hacia las vacantes intersticiales o los espacios intersticiales. ¿Sí? Entonces recuerden, una cosa es vacancia, que es el espacio que deja un átomo, y el intersticio es el espacio que hay entre los átomos que no se han movido. Entonces esa es la diferencia entre los mecanismos de difusión de una vacancia por una vacancia y la difusión intersticial. Bien, nosotros podemos medir la velocidad con la cual se desplaza o con la cual se lleva a cabo este proceso de difusión. Tenemos por ahí la ecuación que representa la primera ley de Fick. Tenemos si esta expresión, esta básicamente es para un sistema estacionario. ¿A qué se refiere con un sistema estacionario? Que es cuando tenemos un gas exterior, un metal, pero no hay interacción química entre estos dos elementos. Simplemente se pasa los átomos del gas sin ningún efecto dentro del material. Pero esta expresión sirve para poder generar posteriormente la segunda ley de Fick, que es esta que tenemos aquí abajo. En ese caso, pues ya esa segunda ley de Fick lo que representa es la difusión o la velocidad con la cual se trasladan los átomos, pero teniendo un efecto químico sobre el material por el cual va a impactar el gas. A diferencia de la primera ley que no pasa nada. Aquí sí va a generar un cambio sustancial en la estructura, por lo tanto en las propiedades del material, y en este caso vamos a estar trabajando con esta segunda ley de Fick. Aquí está lo que representa cada una de sus variables que están aquí o que forman parte de esta expresión. Y bueno, a continuación vamos a resolver un ejercicio para aprender cómo se usa esta segunda Fick. Aquí nuevamente la tenemos. Para esta ley de Fick tenemos este concepto que es ERF, que representa un error. Ese error ya está tabulado, es el que tenemos aquí, y a partir de esa tabulación nosotros podemos encontrar el valor de z. Si observamos esto, voy a poner la pluma. Aquí está pluma. Aquí tenemos este error que es ERFZ. Entonces esto va a corresponder, todo esto va a corresponder, déjenlo pongo mejor, todo lo que está entre paréntesis va a corresponder al valor de z. Eso es importante señalarlo en este momento porque muchos de los resultados o de la solución de algunos ejercicios va
hacer con base a encontrar este valor de z. Entonces recuerden, el valor de z, esto es lo que está aquí dentro del paréntesis. ERF pues lo podemos determinar a partir de tablas, así como el valor de z. Aquí tenemos que representa cada una de las variables que vamos a estar utilizando. Bien, tenemos este siguiente ejercicio que dice lo siguiente: considera un gas carburizante de un engranaje de acero 1020 a 927 grados Celsius. Determine el tiempo en minutos necesario para incrementar el contenido de carbono a 0.40% a 0.5 milímetros debajo de la superficie. Suponga que el contenido de carbono en la superficie es de 0.9% y que el acero tiene un contenido nominal en carbono de 0.2%. Tenga en cuenta que la difusividad del acero a la temperatura mencionada es 1.28 por 10 a la menos 11 metros cuadrados sobre segundo. Bien, vamos a ver qué datos tenemos. Nos dice que es un acero 1020. Está a 927 grados Celsius. Nos pide el tiempo necesario para poder incrementar 0.4% a 0.5 milímetros debajo de la superficie. ¿A qué se refiere esto? Si tenemos esta vista lateral o vemos de lado una pieza, tenemos esta pieza, estamos viendo de lado, que nos está indicando que aquí en la superficie vamos a tener, aquí está la superficie, el contenido de carbono de 0.9% de carbono sobre la superficie, que es la parte de arriba. También nos dice que tenemos un contenido nominal. El contenido nominal se refiere a lo que tiene distribuido dentro del material con respecto al carbono. En este caso es un 0.2% de carbono. Nos dice o nos pide el ejercicio que determinemos el tiempo en el que podemos nosotros llevar este porcentaje de carbono hacia esta profundidad del material, que es de 0.5 milímetros. Y necesitamos que en esta región que tenemos aquí, el porcentaje sea de 0.4% de carbono. ¿Sí? Entonces sabemos que vamos a ponerlo con otro color. Tenemos toda esta región que es de 0.2% de carbono, pero nos interesa poner esta pequeña región o modificar las condiciones para que esta pequeña región, que tiene una profundidad o un espesor de 0.5 metros, tenga una concentración de 0.4% de carbono. En la superficie tenemos 0.9 de carbono, que es bastante. Queremos que por la combinación de este y la combinación de este a 0.5 metros de la superficie se obtenga 0.4% de carbono. Vamos a ver qué datos tenemos en CS. Voy a cambiar de color porque no se nota muy bien. CS. Tenemos esta CS, que es la concentración superficial del elemento en el gas que difunde hacia dentro de la superficie. Es la concentración en la superficie. En este caso tenemos 0.9%. La C0, concentración inicial uniforme del elemento en el sólido, es el que tenemos distribuido en el sólido, que en este caso es lo que está ahí adentro, que es de 0.2%. Cx dice que es la concentración del elemento a la distancia x de la superficie en un tiempo t. La concentración a la cual queremos llegar es esta, de 0.4%. Tenemos la x, que es la distancia desde la superficie, que es 0.5 milímetros. El coeficiente de difusión ya nos lo está dando el ejercicio a 927 grados, que es de 1.28 por 10 a la menos 11
metros cuadrados sobre segundo, y el tiempo es el que estamos buscando. Aún no lo conocemos y es el que queremos calcular. Vamos a hacer entonces los cálculos correspondientes para poder determinar el tiempo. Para eso hay que sustituir todos los términos de este. Entonces tenemos CS, que es el porcentaje de la superficie, teníamos que era 0.9%, menos CX es el porcentaje al cual queremos llegar a 0.5 milímetros, que en este caso es 0.4. 0.4%. Tenemos nuevamente la concentración de la superficie, menos el C0, que es la concentración uniforme o la concentración nominal, que es de 0.2%. Esto es igual a ERF, que es el error que vamos a tabular. X es la distancia con respecto a la superficie hasta donde queremos penetrar, que es 0.5 milímetros. Vamos a unificar las unidades y vamos a manejar este término en metros. Mili, el prefijo mili representa por 10 a la menos 3 metros. Entre dos veces el coeficiente de difusión, que es de 1.28 por 10 a la menos 11 metros cuadrados sobre segundo, por el tiempo que desconocemos. Esto va a tener una raíz cuadrada aquí. Listo, ya tenemos. Vamos a resolver esta operación. Esto nos va a dar un resultado de 0.714. 0.714. Las unidades se simplifican, simplemente nos queda ahí un coeficiente o un valor numérico. Vamos a resolver esto de acá, ERF. Aquí, para esta parte de la raíz cuadrada, vamos a aplicar la siguiente herramienta algebraica. Tenemos que la raíz de A por B, cuando ambos están siendo aplicados por una raíz, es igual a la raíz de A por la raíz de B. Esto nada más aplica cuando es multiplicación o división. Cuando es suma o resta no se pueden separar los términos, solamente cuando es multiplicación. Recuerden eso porque luego genera mucha confusión. Aplicando esto que acabamos de mencionar, nos va a quedar así la expresión. Metros sobre 2 por la raíz de 1.28 por 10 a la menos 11 metros cuadrados sobre segundo por la raíz del tiempo, ¿sí? Entonces observen, aquí aplicamos esto para poder representarlo. Ahora lo que vamos a hacer es llevar a cabo esta operación, esta que estoy encerrando. Vamos a llevar a cabo esa operación y nos va a quedar lo siguiente. 0.714 es igual a ERF. Vamos a poner lo que nos da de resultado, que sería 69.87 sobre la raíz de t. Bien, ya casi vamos a obtener. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con este ERF? Vamos a hacer lo siguiente. Recordamos, y en la diapositiva anterior les mencionaba que ERF de z. Este término que está entre paréntesis va a ser z, ¿sí? Bien, con base a eso, pues nosotros ya tenemos el valor que corresponde a esa operación, que es de 0.714. Vamos a hacer uso de las tablas. Aquí solamente elegí los valores de interés. Entonces nosotros vamos a encontrar el valor de z, porque nosotros ya conocemos este valor. Este valor es este. Aquí van a ir los valores de ERF de z. ¿Qué valor obtuvimos? 0.714. Observamos si no tenemos ningún punto 714. Tenemos un valor que está, o un par de valores en los cuales puede estar en ese punto 714, que es entre punto 7112 y punto 7421, pero no tenemos como tal este valor. Eso lo estamos haciendo para calcular z. Ahorita van a ver por qué queremos calcular z. Entonces el valor correspondiente a este valor va a ser este y este va a ser este. Aquí ya vamos a entrar con algunas herramientas que tienen que ver o que están aprendiendo en la asignatura de método
métodos numéricos, que es la interpolación. Entonces nosotros vamos a graficar aquí con respecto al eje horizontal los valores correspondientes a ER, F, Z. Esto va a ser ER, F, Z, y esto va a ser el valor de Z. Entonces aquí en la horizontal ponemos los valores, acá en la vertical ponemos los valores de Z. Entonces graficamos, sacamos la regresión y vamos a obtener una ecuación. Esto pues sí ya lo tienen que revisar ustedes cómo se hace el proceso de interpolación. Incluso en algunas calculadoras es muy sencillo hacerlo. Si alguien tiene alguna calculadora de las nuevas que les permita hacer este tipo de operaciones, métanse o revisen en algún video tutorial para que vean cómo realizar o llevar a cabo una interpolación. Yo lo hice en Excel. Grafiqué, en Excel te permite llevar a cabo la obtención de la ecuación, y esta ecuación es como si tuviéramos z igual a 1.6181 ERF z menos 0.4008. Entonces aquí voy a sustituir este valor que estoy buscando o que tengo para poder encontrar el valor de z. Entonces ya teniendo eso voy a hacer el cálculo. Z es igual a 1.6181 por el valor de ERFZ que tengo, que en este caso es de 0.714 menos 0.4008. Resolviendo esta operación ya me va a dar el valor de Z. En este caso va a ser de 0.7545. Puede haber algunas variaciones por los decimales, pero tiene que ser muy cercano a esto. Entonces ya tengo el valor de Z que estoy buscando. Vamos a volver a escribir el valor de Z que obtuvimos, que es de Z igual a 0.7545. Les repito, ahí puede variar un poquito por decimales el cálculo que ustedes hagan. Entonces, la verdad sí, busquen cómo se lleva a cabo el proceso de interpolación, porque eso no nada más les va a ayudar para poder obtener datos de esta tabla, sino posteriormente cuando lleven resistencia de materiales, hay algunas tablas que tienen que estar utilizando y que hay que hacer muchas interpolaciones. Por eso es bueno que practiquen ahorita cómo llevar a cabo ese proceso en su calculadora o en Excel. Bien, recordábamos, entonces decíamos que vamos a regresar a esto, ERF de Z, y decíamos que Z va a ser todo lo que está aquí adentro. Entonces vamos a retomar esto. Teníamos que es punto 714 es igual a ERF por lo que está en el paréntesis, que es 69.87 sobre la raíz de t. Entonces esta z también va a equivaler a esto. Vamos a trabajar ahora nada más con esta parte. Ya tenemos el valor de z, entonces podemos representar lo siguiente. Z es 69.87 entre la raíz de t, pero ya conocemos z. Z es .7545 es igual a 69.87 sobre la raíz de t. Que observamos que nada más tenemos una sola incógnita, y ya despejamos y vamos a obtener lo siguiente. Sería 69.87 entre .7545. Esto va a quedar al cuadrado. Hagan el despeje paso a paso y van a llegar a esto. Ya resolviendo esto, vamos a obtener que el tiempo que se tarda o que se lleva para obtener un porcentaje de carbono a 0.5 milímetros desde la superficie hasta ese punto va a ser de 7.575.57 segundos. Si lo convertimos a horas nos va a quedar 2.38 horas, y ese es el resultado de este ejercicio. Entonces revisen bien cómo fue la solución, no es nada complicado. Posteriormente vamos a seguir utilizando este tipo de cálculos y esta segunda ley de Fick para resolver otro tipo de problemas. Bien,
obviamente les comentaba que la difusión pues son técnicas o procesos los cuales permiten generar ese transporte de átomos de un material hacia el interior de otro. Industrialmente existen 4 procesos que son ampliamente utilizados, que serían la fusión y colado, crecimiento de granos, enlazamiento por difusión y sinterizado. Estos son los 4 procesos principales que se ocupan en la actualidad para generar este proceso de difusión, lo cual va a impactar directamente en mejorar las propiedades de los materiales. Esto ya se les va a quedar de trabajo revisar cada uno de estos procesos. Bien, tenemos otro término que pues también va involucrado con respecto a los mecanismos de endurecimiento, que es la deformación. La deformación pues todos los conocemos de una forma técnica o de una forma empírica. Vamos a ver el concepto para poderlo aclarar más a fondo este término de deformación. Dice que son los cambios que sufre un cuerpo tras haberle aplicado una serie de fuerzas externas como tensión o compresión, que produce la variación de su tamaño o forma natural. Aquí tenemos el ejemplo de la plastilina. Cuando apachurramos una plastilina la estamos deformando o estamos cambiando la forma que inicialmente tenía. A eso se refiere con deformación, cambiar ya sea permanente o temporalmente de forma a un material. Es de gran importancia, no nada más para la asignatura de ciencia de los materiales, sino posteriormente para resistencia de materiales o todas las asignaturas relacionadas a mecánica de materiales. Tenemos que se van a presentar 2 tipos de deformación, la elástica y la plástica. ¿A qué se refiere cada una? La deformación elástica, como mencionamos, es un cambio de forma, pero ¿qué ocurre con esta deformación elástica? Que nos permite generar, o inicialmente cuando aplicamos fuerzas externas de tensión o compresión, al dejarlas de aplicar esas fuerzas, el material va a regresar a su forma inicial, ¿sí? Como es el caso de una liga. Aplicamos la fuerza de tensión, obviamente se está deformando, se está estirando, soltamos y regresa a su forma o a su estado inicial. Eso es a lo que se refiere con una deformación elástica. Una deformación plástica es lo que ocurre, como teníamos anteriormente, con la plastilina o con algunos metales, que al aplicar una fuerza externa se deforma de manera permanente, ¿sí? Aplicamos la fuerza, retiramos la fuerza y se queda deformado, a diferencia de la liga que aplicamos, retiramos y regresa a su forma inicial. En la deformación plástica aplicamos una fuerza y ya no vuelve, se deforma el material y ya no regresa a su forma inicial. Esto lo vamos a ver más adelante a detalle porque involucra una serie de procesos o de curvas que nos van a permitir entender cuándo tenemos un material que es elástico o en qué región se comporta un material de forma elástica y cuándo se conforma de forma plástica. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Bien, si tienen alguna duda o comentario, me lo hacen saber.